Temporada 6, capítulo 15, titulado ¿Recuerdas cuándo?, en donde Tony y Paulie se dirigen al soleado sur de California cuando la situación se pone demasiado difícil para ellos en Nueva Jersey. Junior intenta recuperar parte de su antigua gloria y Phil Leotardo hace una jugada de poder en Nueva York. El título señala que el episodio trata sobre el pasado, algo problemático para los personajes porque está lleno de crímenes. Cuando se emitió el episodio, muchos espectadores pensaban en la justicia kármica al acercarse el final de la serie, y aquí Tony debe huir por un asesinato antiguo. Le oculta a Carmela el verdadero motivo, pero ella teme que nunca puedan dejar su pasado atrás. Definitivamente, las consecuencias de una mala decisión serían menores con una persona distinta, pero en este universo de Los Soprano, la gente no cambia. El título proviene de la frase de Tony. Remember when is the lowest form of conversation. Para él, sirve como modo de callar a Paulie, pero la reminiscencia también puede ser una forma importante de conexión con otros y no con un pasado compartido. Tony, sin embargo, no es un hombre nostálgico por naturaleza. A veces recuerda su vida en la consulta de la doctora Melfi, pero casi siempre por insistencia de ella. En general, prefiere centrarse en el presente. De hecho, sus primeras palabras en esta segunda mitad de la temporada 6 fueron estas, dirigidas a Johnny Sack, un hombre mucho más sentimental y propenso a guardar rencores. También detestaba los viajes nostálgicos de Fitch Lamana, hasta el punto de que probablemente influyeron en su decisión de enviarlo de vuelta a prisión. Este rechazo a mirar hacia atrás está vinculado a una filosofía de aislamiento aprendida de su madre, evitar la introspección para no abrir viejas heridas. Si recordar es una manera de reforzar vínculos, el desprecio de Tony por esta práctica puede estar debilitando sus relaciones en esta última etapa. Y si los recuerdos de Tony son tan comprometidos como su primer asesinato, encargado por su padre mientras Carmela estaba embarazada, es comprensible que no quiera volver a ellos. En este episodio, descubrimos que Johnny Boy le ordenó a su hijo de 22 años que cometiera ese asesinato apenas una semana antes de que naciera Meadow. Es mucho peor que cualquier cosa que Lydia le hiciera de niño o joven, pero quizá la razón por la que sus sesiones con Melfi parecen girar en círculos es que Tony nunca puede admitir que la raíz de muchos de sus problemas ha estado huyendo del hecho de que no solo es un criminal, sino un asesino en masa y que fue su venerado padre quien lo puso en ese camino. No sorprende que cuando ese pasado resurge, Tony canalice su rabia reprimida hacia la idea de matar a su figura paterna sustituta, es decir, Paulie. Al revisitar el episodio, incluso resulta sorprendente que no lo haga. Tony nunca pondría a AJ en la misma situación que su padre lo puso a él, pero no le importa que su otro entre comillas hijo, o sea Christopher, mate sin reparos una y otra vez. Podría decirse que Chris canaliza su propia rabia por ese legado en su fantasía cinematográfica sobre matar a Tony. En cambio, Carter, que actúa como un entre comillas hijo para Junior, reacciona de forma directa, habla mal de su padre y luego ataca físicamente a su figura paterna sustituta. En contraste, Junior, que pierde memoria por la demencia, vive el título de una forma melancólica. El humor que antes generaba su deterioro cede paso a una mirada más triste sobre la vejez. Paradójicamente, su senilidad podría librarlo del castigo que se espera para un mafioso de su edad, aunque la paliza de Carter funciona como si este entre comillas sustituto de Tony se estuviera vengando de Junior por intentar matar a Tony en la temporada 1 y luego dispararle a Tony en la temporada 6. Antes de empezar con el sobreanálisis, les dejaré por aquí arriba la lista de reproducción de los análisis de temporadas anteriores. Cuando el episodio se emitió, quedaban solo 6 semanas para que Los Soprano llegara a su fin. El ambiente era de nostalgia, así que resultaba apropiado que Chase ofreciera un capítulo centrado en ese tema. Con el tiempo, algunos espectadores han agrupado el discreto capítulo actual con el siguiente, episodio que muchos consideraron problemático, viendo en ambos una pausa frustrante en una temporada final que en general es intensa.
Aunque esta percepción tiene algo de fundamento, este capítulo sigue siendo un episodio sólido e inteligente que prepara el desenlace de la serie y le da a Dominic Chianese una última oportunidad de lucirse. La trama arranca con Paulie llegando temprano a la casa de los Soprano y su primera frase a Tony es esta. Hey, sorry for the ambush. La cual anticipa la tensión que veremos después entre ellos. Paulie va a la casa de Tony porque tiene malas noticias. Larry Varese, a quien vimos ser detenido en el episodio anterior durante la fiesta del estreno de Cleaver, ahora está hablando con los federales sobre Willie Overalls, la primera víctima de Tony. Con este giro, Chase vuelve a la idea de la justicia kármica. El pasado de Tony podría alcanzarlo al fin. Tras ver a los investigadores excavar donde está el cuerpo, Paulie y Tony concluyen que lo mejor es salir de la ciudad. El viaje de Tony y Paulie a Miami les dio tiempo de recordar a Johnny Boy Soprano y los viejos tiempos. A Tony no le molesta cierta nostalgia, pero sí la costumbre de Paulie de contar historias largas a cualquiera. Cuando reveló demasiados detalles de su itinerario a otro huésped del hotel, Tony lo reprendió. Sin embargo, continuó hablando sin parar, incluso durante una cena con Benzie y unas jóvenes, lo que reforzó la sospecha de Tony de que él fue quien le contó a Johnny Sack el chiste de Ralphie sobre Ginny, y todos sabemos que un capo indiscreto es un riesgo para la mafia. En el género de gangsters, eliminar a alguien para proteger la libertad o el estilo de vida es común, y Los Soprano ha mostrado varios casos, como el de Pussy, Adriana y Tony Blundetto. Parte de la motivación de Tony parece más mundana. Paulie parece ser insoportablemente molesto. Tras años de relación, Tony ha pasado mucho tiempo irritado o aburrido con él. Incluso tuvo una taquicardia en el hospital mientras escuchaba una de sus historias. Todos hemos vivido momentos tediosos en relaciones largas, pero la diferencia es que Tony podría resolver ese tedio con violencia. Más adelante, Tony recibe la gran noticia de que queda libre del caso de Willie cuando Larry Varese culpa del asesinato a Jackie April, quien claramente está fuera del alcance de la ley. Aliviado, su humor cambia al escuchar a Paulie en la habitación contigua riendo viendo televisión. La risa molesta de Paulie parece acercar a Tony a su límite. Los escritores incrementan la tensión sugiriendo que este podría ser el último capítulo de Paulie. La cámara se detiene en sus zapatos blancos, detalle que muchos espectadores asociaban con la muerte desde el capítulo anterior, por la toma prolongada de zapatos blancos justo cuando Johnny Sack agonizaba. Además, el viaje en barco evoca el asesinato de Pussy. Durante el almuerzo a bordo, Tony, tras notar un hacha, interroga a Paulie sobre el chiste de Ginny, y este percibe que están problemas. El recuerdo de la muerte de Pussy aumenta la tensión, pues en aquel episodio, Tony incluso soñó con matar a Paulie. La dirección y el montaje de la secuencia en el barco destacan por cómo el movimiento de las olas refleja la tensión entre Tony y Paulie. A diferencia de otros momentos en la serie, donde Chase usa ángulos altos o bajos para reforzar o debilitar a un personaje, aquí la cámara se mantiene estable, pero el balanceo provoca cambios visuales, los pone alternativamente en posiciones altas o bajas. Esta alternancia subraya quién de los dos tendrá la ventaja. Tony parece dominar la situación cuando está más alto que Paulie, pero segundos después se ve reducido al caer por debajo de la línea del horizonte. Paulie parece bastante intimidante cuando su lado del barco se levanta hacia el cielo, pero es más vulnerable cuando su lado de estribor se inclina hacia abajo. La línea del horizonte, casi nunca recta en un ángulo de 90 grados, desestabiliza la imagen y refuerza la sensación de que algo no está bien. Cuando Tony se dirige hacia el hacha, parece que ha llegado la hora final de Paulie, pero tras pensarlo un momento, opta por darle una cerveza en lugar de asesinarlo. Entre las posibles razones para no perder a Paulie en el mar está el reconocer que sus ventajas aún superan a sus defectos. En el astillero de Miami, frente a unos delincuentes que los superaban en número, Paulie no dudó en plantarles cara, ganándose el respeto de los cubanos presentes y del propio Tony.
La escena en el astillero también sirve para contrastar estilos, los de Miami, elegantes y saliendo de un coche de lujo, casi salidos de la serie Miami Vice, tanto en personajes como en localización, frente a la sobriedad de los mafiosos de Nueva Jersey. El líder de la banda de Miami se llama Esteban, probablemente en referencia a Esteban Calderone, villano de la primera temporada de Miami Vice. La serie innovó en los 80 con visuales estilizados y música potente, combinando estética contemporánea con elementos del cine negro clásico, personajes sórdidos, tramas oscuras, héroes quebrados y finales tristes. Su filosofía era crear un mundo más allá de la realidad, exagerando elementos dramáticos. En cambio, Los Soprano es innovadora por lo opuesto. Se enfoca en la regularidad de la vida. Además, Tony no negocia grandes cargamentos de cocaína, sino acuerdos mundanos de juguetes de piscina y champú. Él y Paulie están lejos de la elegancia de Crockett y Tubbs, pareciendo dos hombres comunes con ropa para jugar a los bolos. En apenas 3 episodios, Tony ya ha pensado en matar a 2 miembros cercanos, Bobby por vencerlo en una pelea y ahora a Paulie, sin motivo serio. En el pasado, sus asesinatos, como los de Big Pussy, Adriana y Tony Blundetto, solían estar entre comillas justificados por la situación. Ahora, en cambio, estos impulsos parecen surgir por capricho, mostrando cómo su humanidad se erosiona y se acerca a lo monstruoso. Para terminar con esta parte del episodio, sabemos que el código de valores mafioso, el ser un stand-up guy o íntegro, es esencial. En el episodio 7 de la temporada 2 lo demostraron, cuando Pussy y Chris se encontraban en una encrucijada al final del episodio y la puesta en escena de sus escenas finales subraya como cada uno es o no un stand-up guy. Tony quiere que Pussy esté en la fotografía familiar, pero Pussy se sienta en el baño, sollozando porque no tiene más remedio que traicionar a su amigo, todo lo contrario a un stand-up guy. El momento final de Chris es inversa a la escena final de Pussy. Se sienta en las escaleras afuera de la casa, pensando cuál debería ser su próximo paso. Finalmente, se levanta y regresa con Tony o con la mafia, dejando de lado su sueño de ser cineasta, aunque lo retoma en esta 6ª temporada. Ahora en este episodio, durante una cena, Paulie elogia a Benzi con este término, pero enseguida se da cuenta de su torpeza al decirlo a un amigo en silla de ruedas. Please. Want to talk about stand-up guys? Aún así, Benzi siente un respeto mutuo por Paulie, aunque Tony duda. All I know is Paulie got the area as a stand-up guy. Has he ever really been put to the test? El propio Paulie tampoco parece seguro. En un sueño le pregunta a Pussy esto. When my time comes, tell me. Will I stand up? Pussy pudo haberlo sido, pero no lo fue hacia el final de su vida, y esto quedó subrayado en su última escena. Las últimas palabras de Pussy fueron que se tiene que sentar, porque no puede mantenerse de pie y Tony le dispara. Paulie se despierta alterado, toma sus pesas y empieza a ejercitar sus bíceps, de los que siempre ha estado orgulloso y que vimos en fotos antiguas. Paulie recuerda cuando ser un hombre íntegro le resultaba tan natural y fácil, de joven por supuesto. Ahora intenta desesperadamente recuperar esa época y esa mentalidad, pero las dudas sobre su propia lealtad lo agobian, incluso le impiden dormir, y ninguna pesa podrá aliviar esa carga. Y aunque las tramas principales de todo el episodio no se conectan mucho con el arco de la temporada, conviene hablar de lo ocurrido en Nueva York. Phil Leotardo ve como Doc Santoro toma comida de su plato, un gesto intolerable. Poco después, sus hombres lo matan a la salida de un salón de masajes, despejando el camino para que Phil asuma el liderazgo. Por otro lado, y como se dijo antes, este capítulo sirve como la última oportunidad de Dominic Chianese para lucir su talento y la aprovecha. Mientras Paulie recuerda los viejos tiempos, Junior intenta revivirlos. Pese a la edad y la demencia, conserva rasgos que lo llevaron a liderar la familia de Nueva Jersey: hambre de poder, capacidad de intimidar
y liderazgo entre los internos. Controla actividades no autorizadas, tiene varios planes para generar dinero y muestra una energía que hace tiempo no veíamos. Está tan cómodo que rechaza el plan de fuga de Pat Blundetto, prefiriendo volver al programa que estaba viendo, que concluye con esto. Su vida actual recuerda a su época como jefe, aunque ahora sus partidas de póker sean con pacientes mentales y sus transacciones se paguen con chocolates y botones en lugar de billetes. Aún así, resulta notable su capacidad para moldear su entorno. Este jefe reducido puede sostener sus fantasías gracias a Carter, un joven asiático estadounidense que actúa como su capo, pero Carter es un volcán a punto de estallar, algo que el episodio anticipa cuando entra en la habitación de Junior, justo después de que un reportero hable de eventos inesperados y aterradores. La coincidencia entre Crater y Carter refuerza la alusión. El episodio refleja de forma paralela sus dos tramas principales, como hicieron en el capítulo 5 de la primera temporada y en el capítulo 6 de la tercera. En una, explora la relación casi paterno-filial de Tony y Paulie. En otra, Junior y Carter desarrollan un vínculo similar. Ni Paulie ni Junior tuvieron hijos. Lo más parecido para Junior fue su sobrino Tony, por lo que no sorprende que en un momento llame Anthony a Carter. You're very smart, Anthony. Este a su vez lo equipara con su padre, aunque de forma negativa. Guarda resentimientos por la presión paterna, como muestra al recordar furioso a su padre que se decepcionó con un 96 de calificación en un examen de ortografía. La fantasía de Junior de volver a la mafia se le sube a la cabeza y golpea a un interno con el que había tenido problemas. Los administradores del centro lo obligan a acatar las normas, lo que decepciona a Carter. Durante un canto, Junior lo reprende y Carter, incapaz de manejar la frustración, lo ataca violentamente. En la última escena de Junior, lo vemos magullado y con sus gafas rotas, participando en terapia con mascotas, actividad que antes había ridiculizado. I saw your girl today at pet therapy. How's she keep her coat so shiny? La medicación, la paliza de su entre comillas hijo adoptivo, la demencia y la edad han reducido drásticamente su carácter. La escena anticipa que Junior va a desaparecer del resto de la serie, igual que se desvanece la figura de jefe que fue. La última toma del episodio puede evocar tanto la apertura del Padrino 1 como el cierre del Padrino 2. En la primera, Vito Corleone acaricia a un gato, gesto similar al de Junior ahora, y en la segunda, Michael Corleone se sienta al aire libre recordando cuando su familia estaba unida, como parece hacer Junior. Sin embargo, si lo que busca hacer el Padrino es narrar la historia de una familia mafiosa poderosa, este capítulo es la última crónica de David Chase sobre el que fuera un orgulloso y poderoso Junior Soprano.